Una vez más debemos sentirnos agradecidos de que un botch no nos arrebatara más de lo que pudo. El susto siempre va a estar ahí, claro, aunque nada se compara con lo que pudo haber sido una lesión de gravedad o algo hasta peor. A la mejor lucha de todas las 40 iteraciones de WrestleMania hasta el momento, claro, no le hace falta nada más, ¿están de acuerdo? Ni un solo detalle, nada. Con el performance para la historia de Undertaker y Shawn Michaels en WrestleMania 25, dejando cuerpo y alma en el ring, era más que suficiente. Pero, ¿qué tal si con todo y lo grandioso que es este duelazo, le añadimos el tope por encima de las cuerdas más impactante posible, cortesía de un maestro de este lance tan arriesgado? El fenómeno llevaba ya varios años en el show de shows luciéndose con este vuelo espectacular, aunque ninguno como este, porque verán, la idea del tope en esta oportunidad era que Taker aterrizara y estallara sobre un camarógrafo que el chico rompecorazones iba a utilizar como carne de cañón para protegerse. Entonces, ¿qué salió mal aquí? Muy sencillo, el hombre detrás de la cámara, por supuesto tendría que ser un luchador que garantizara seguridad en el spot, era Jim Snuka, hijo de Jimmy Superfly y mejor conocido en WWE como parte del tag team Deuce and Domino. El buen Snuka tenía un solo trabajo, gente, interceptar la caída del enterrador, pero al fallar, al no estar en posición, solo por la mínima distancia significó todo un desastre. Ni HBK ni el cámara disfrazado atraparon al hombre muerto, cuyo apodo, ese mismo, pudo haberse puesto de lo más literal de no haber sido por su impecable reflejo de voltear en el último microsegundo el cuello y la cabeza también en el preciso momento en serio antes de que, se clavara de lleno en el suelo verticalmente. La expresión de Taker ya una vez después del impacto lo dice todo. Estaba tan en shock como el resto del mundo que lo vio jugándose todo en un tope escalofriante. El amo de las criaturas de la noche, al hablar de la que posiblemente fue la mejor lucha de su legendaria trayectoria, dijo que para él y Shawn fue una de esas noches en que todo le salió bien, todo salió como deseaban, a excepción claro de esta maniobra, que obviamente con lo peligrosa que fue le costó su trabajo y la carrera también a Jim Snuka. Ya hemos establecido que cualquiera puede cometer un error, solamente que este fue uno de esos muy en serio, muy graves, con los que no podemos defender mucho al infractor. De tantos momentazos que tiene este combate, repito, el mejor enfrentamiento en más de 4 décadas de la vitrina de los inmortales, hasta un botch es destacado. Con todo y que sí, fue una equivocación, tal vez Undertaker no se equivocó al decir que esa noche todo le salió bien, hasta un botch. Ya lo dijimos con Taker y Michaels en WrestleMania 25, hay noches en que eres tocado por los dioses, en que hasta lo que sale mal termina dando de qué hablar. Y también hay luchadores con una capacidad única, una especie de magia si se quiere, para los momentos importantes. Tal es el caso de Kurt Angle y también de Brock Lesnar, encargados de ponerle conclusión a uno de los dos WrestleMania más cerca de rozar la perfección, hablo del 19. Lo que no era una tarea sencilla, teniendo que seguir a grandes combates como Shawn Michaels vs Chris Jericho o el último The Rock vs Stone Cold, pero que aún así lograron con una muestra de técnica y contundencia luchística sin igual. El héroe olímpico y The Next Big Thing estaban deslumbrando al estadio entero. Cada impacto que conectaban era aún más recio que el anterior. Ambos resistieron los embates más peligrosos de cada uno. Lesnar escapó del ankle lock en múltiples ocasiones, incluso eludiendo la perdición ante el Olympic Slam. Kurt aguantó no uno, sino 2 F5, lo que llevó a The Next Big Thing hasta los mismísimos límites, damas y caballeros, obligándolo a tomar medidas de lo más drásticas. Una sonrisa maligna se apodera de Brock y pronto lo vemos ascender a las alturas del esquinero con todo y esas casi 300 libras de poderío absoluto. Lesnar estaba empecinado en crear su WrestleMania Moment, así que emprendió el vuelo tomando un impulso gigantesco que lo hace ver majestuoso y aterrador al mismo tiempo. En vez de hacer algo que podría, esperarse de un luchador con su complexión, algo sencillo, una plancha o un codazo, Lesnar apunta hasta las estrellas y va por la Shooting Star Press que usaba con regularidad en sus tiempos en el territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling. Sí, la usaba seguido en esos años formativos, pero no en el main roster. Y por desgracia para él, no
midió la distancia como era debido, aterrizando de cara en la lona, causándose una contusión horripilante inmediata. Cualquier otro luchador pudo haber sufrido mucho más ese golpe. No obstante, Brock Lesnar nunca ha sido alguien del montón. Es un fenómeno de la naturaleza que aguantó el impacto lo suficiente como para luego terminar el combate aplicando otro F5 Massacre Angle y ganar el WWE Championship. Aún así, Brock Lesnar no salió librado. En su expresión se le nota completamente ido, las luces están apagadas, está perdido. A duras penas es capaz de mantenerse de pie y tras bambalinas tuvo que ser auxiliado. La imagen de esa Shooting Star Press es icónica, fallida o no, nunca la vamos a olvidar. El Final Four del Royal Rumble 2005 fue pensado a la perfección, solamente talento en ascenso intentando ser aquel que rompiera la barrera entre la zona midcard y el estelarismo, Edge, John Cena, Rey Mysterio y Batista, una impecable selección de diversos estilos y muchísimo talento en ese ring, con el que la compañía nos ponía bajo aviso sobre qué le deparaba el futuro a la empresa y quiénes iban a ser los rostros en el producto. Edge elimina al enmascarado con un Spear y luego él es catapultado por encima de la tercera cuerda para dejarnos entonces con un careo entre los dos prospectos más serios de cada marca, de parte de SmackDown el popular y escandaloso John Cena, y por el lado de Raw la fuerza bruta de Evolution, Batista. El estruendo de la fanaticada era suficiente indicio del momentazo que era tener a estos jóvenes frente a frente a solo una eliminación de la gloria. El Doctor of Thuganomics intenta mandar fuera a Batista con su FU. El animal lo revierte para él hacer lo propio con su remate el bombazo del tigre. Posiciona al contrincante, lo levanta y bueno, los accidentes están a la vuelta de la esquina, damas y caballeros. El latigazo para colocarse a John Cena en los hombros es tan fugaz, es tan veloz, que el peso del luchador de SmackDown le gana a ambos. Batista retrocede, va a las cuerdas y los dos caen en un aparatoso golpe exacto. No, esperen, muy exacto, tan exacto con los dos golpeando el suelo al mismo momento que hasta pareciera estar diseñado así como pasó. La realidad una vez más aplasta la ficción. Los dos tocando ringside es tan preciso, nadie puede tener la seguridad de quién es el ganador. Los oficiales de Raw alzan la mano del animal y los del show azul la del rapero mayor. El único hombre capaz de esclarecer esta confusión era el jefe de la junta directiva, Vince McMahon, que aparece rabiando, decidido a enmendar este caos. Pero saben que no era suficiente caos. Al intentar ingresar al cuadrilátero, McMahon se desgarra el cuádriceps y luego, al querer ponerse de pie, se desgarra el otro cuádriceps, dejándolo sentado. Es una escena de lo más surreal que finalmente queda resuelta cuando se anuncia que por órdenes de Mr. McMahon el match debía reiniciarse. Y después de un forcejeo fugaz, Batista termina el trabajo lanzando a John Cena fuera para comenzar su camino a WrestleMania 21. La vida se entretuvo bastante esa noche con WWE y el Royal Rumble, porque el error entre Cena y Dave ya era suficiente toque de realidad, ¿verdad? Y aún así le añadió lo de las lesiones de Vince para más emociones. John Cena dijo en el podcast de Logan Paul Impulsive TV que el botch fue todo su culpa y se excedió al dar la vuelta para el Batista Bomb o el bombazo del tigre. El animal declaró estar segurísimo de que iba a ser despedido en el acto. En cambio, se encontró con un Vince McMahon en muletas que al verlo solamente se rió a carcajadas de lo sucedido, diciéndole que fue mejor de lo que esperaba por lo real que todo se sintió. Y pues sí, cómo no, si todo se salió de control por unos instantes. Claro, todos hablaríamos hoy en día de la victoria del animal y cómo fue su trampolín para llegar a la cima, ¿verdad? Pero dudo mucho que la lucha pasara a la historia así como lo hizo, sin lo impredecible del realismo que se vivió esa velada. Tan irrelevante y aburrido tuvo que haber sido este house show glorificado como para que lo más rememorado de toda la noche sea un error en una lucha que, por cierto, duró 1 hora y 17 minutos y más allá de esto no tuvo nada más interesante.
Ustedes ya se la saben, un clásico reciente, o ya no tan reciente, madre santa con el tiempo. Titus O'Neil se unió al pesado, desinteresado y mal llamado Royal Rumble más grandioso de todos con el número 39 de 50. Nada fuera de lo común, el público de Arabia Saudita no reaccionó mucho, pero tampoco lo ignoraron. Luego de apenas unos segunditos de verlo haciendo su entrada, la cámara regresa a lo que acontece en el ring y rápidamente escuchamos al comentarista Corey Graves perdiendo la compostura riéndose. No mucho estaba pasando entre las cuerdas, así que solamente podíamos asumir que tenía que ver con el hombre que aún no ingresaba al ring. Y sí, Michael Cole también en comentarios nos confirma que el buen Titus se estaba tardando porque justo a punto de ingresar al ring se resbaló deslizándose casi de un lado del cuadrilátero hacia el otro. Cuando vemos la repetición, el público árabe no puede evitar carcajearse ante tremendo tropiezo. O'Neil finalmente consigue meterse en el combate, pero eso ya no interesaba mucho, pues el daño ya estaba hecho, o más bien el recuerdo ya estaba grabado. WWE no perdió tiempo asegurándose de capitalizar este involuntariamente cómico error, permitiendo que se viralizara entre la comunidad de las luchitas. Y sí, es muy gracioso y lo que quieran, sin embargo, y a riesgo de arruinarle a alguien la diversión, yo siempre he sentido que la compañía lo sabía. De hecho, Titus O'Neil ha declarado que todo esto fue más un spot que un botch, afirmando haberlo planificado con antelación junto al equipo creativo. Es difícil decir si sí o si no, si son teorías o no lo sé. Yo no me la jugaría por completo para decirles que sí estaba planificado. Simplemente encuentro curioso cómo WWE lo reconoció e inmediatamente lo convirtieron en algo más grande, incluso matando el chiste días después al sobreexplotarlo. Bueno, sea como haya sido, la caída que se vio alrededor del mundo por siempre será el legado del buen Titus en la lucha profesional. No se me vayan a confundir, este evento estelar del Raw del 6 de diciembre de 2004 merece ser recordado por muchas cosas más, tanto por ser el primer main event oficial de la división femenil en la historia del show premier, como por la gran calidad en ring que tuvo este capítulo en la legendaria saga entre Lita y Trish Stratus por el Women's Championship. Aunque para nuestro video del día de hoy debemos concentrarnos en un solo spot que hasta el día de hoy puede dejar boquiabierto a quien sea, e inclusive causar algo de incomodidad. Es un instante irrepetible, en un duelo que empezó revolucionado con toda la intensidad que se merecía la personal enemistad entre las luchadoras. No es de extrañarse que de inmediato Lita buscara tomar medidas drásticas. La retadora manda fuera del cuadrilátero a la campeona y empieza a tomar vuelo para un lance espectacular que termina resultando en un tope suicida entre las cuerdas, con el que Lita impacta de lleno sí a su rival, pero también el piso, contorsionándose hacia adelante en un aterrizaje de lo más aparatoso posible, con el que formó casi la figura como de un escorpión o algo por el estilo. Si para cualquiera era un milagro que un golpe como este no causara ninguna lesión, imagínense para alguien con el historial de Lita de ya haberse roto el cuello previamente 2 años antes. Una locura cómo la luchadora se levantó y continuó con este entretenido encontronazo por el oro de la división, ganándolo de hecho luego de un toma y daca constante ante su acérrima enemiga. Como les dije, el combate por sí solo es una joya de la época, una pieza clave para la competencia femenil de WWE, y ese pequeño botch que no pasó a mayores le sumó un momentazo de lo más improbable que se sigue recordando hasta el día de hoy. Tras ya muchas emociones vividas, algunos combates espectaculares y otros no tanto, el anfitrión oficial de WrestleMania 39, The Miz, se encuentra en el cuadrilátero acompañado por el miembro del Salón de la Fama Snoop Dogg para anunciarnos la cifra de asistencia en el SoFi Stadium para tan memorable iteración de la vitrina de los inmortales. Desafortunadamente, el ego y la arrogancia del asombroso pudieron más con él y pronto se vio en un intercambio de palabras con el afamado músico. Miz asegura que como host del magno evento ese era su cuadrilátero y su WrestleMania, mientras que Snoop piensa que tanto el encordado como el show de shows son del pueblo y de nadie más.
pero esto lo iba a tener que resolver Miz con un buen amigo de Snoop Dogg y no directamente con él. Ahí es cuando Snoop abre el paso al inesperado regreso de Shane McMahon luego de más de un año sin saber de él. Entonces era momento de revivir la rivalidad entre el asombroso y Shane O'Mac por una sola noche con un combate improvisado en el magno evento. Snoop dice: permiso, buenas tardes, yo paso a retirarme, y deja a los competidores hacer lo suyo. Suena la campana y Shane comienza las hostilidades con sus horribles puñetazos al aire. Es el primer spot de la lucha, vamos a él. Lance a las cuerdas y plancha típicos. Entonces, en plena secuencia de arranque, nos percatamos que la rodilla de McMahon aterriza incómodamente en la lona. Y para cuando Shane la vuelve a apoyar en la lona, es aún peor, dejándolo directamente tendido ante la confusión tanto de The Miz como de los espectadores. El árbitro atiende rápidamente a Shane y no nos quedaba duda alguna ya de que acababa de lesionarse en su combate de regreso en aproximadamente unos 10 segundos. El desgarre habría una mar de dudas para la ya planeada contienda, obligando así al genial Snoop Dogg a improvisar como si de un veterano de la industria se tratase. El artista vuelve al ring y junto al asombroso idearon una lucha fugaz que concluyó en unos segundos con un codazo del pueblo legendario, cortesía del rapero, para el conteo de 3 sobre The Miz. Vaya forma de apagar el incendio en un escenario de lo más incierto. Por supuesto que no es de reírse que Shane McMahon se lastimara de gravedad y que básicamente esa fuera su última aparición en WWE hasta el momento. Sin embargo, debemos reconocer que involuntariamente hizo de todo este segmento uno mucho más digno del recuerdo de lo que pudo haber sido si se terminaba enfrentando en lucha estándar a The Miz. Imagínate si nos hubiéramos perdido de Super Snoop Dogg dando un performance de 5 estrellas y ese People's Elbow genial. Son contados los combates que ejemplifican tan a la perfección la parte riesgosa del pro wrestling como esta ya mítica pelea callejera entre Kurt Angle y Shane McMahon en el evento King of the Ring del año 2001. Un auténtico choque de estilos que se dio a notar durante todo el desarrollo de este quite. Mientras que el héroe olímpico daba cátedra de la técnica pura en el ring, Shane O'Mac se percató de que tendría que sacarle todo el provecho a la parte callejera de este match, utilizando todas las facilidades que la estipulación le brindaba, desde el uso de objetos foráneos hasta emplear sus alrededores a su beneficio con todo tipo de riesgos que solamente él se atrevería a tomar. Las hostilidades eventualmente los llevan a la zona de la épica escenografía del espectáculo, ya saben, ese trono gigante genial, donde Angle pretendía conectar al adversario con un suplex en el imperdonable concreto, pero termina siendo él quien da de lleno en el suelo con este mismo movimiento. Su expresión al instante nos decía todo. No era nada más selling, damas y caballeros, el medallista olímpico acababa de romperse el coxis en un solo golpe horripilante en el suelo desprotegido. No me cabe en la cabeza con qué fortaleza es que Angle pudo continuar la lucha, encaminándolo junto a su rival hacia el monumental set de King of the Ring. Ahí, Kurt engancha a Shane para un belly-to-belly suplex que lo haga atravesar uno de los paneles con el logo del pay-per-view. Contrario a esto, al lanzarlo, McMahon rebota y cae de cabeza en el piso, produciendo un sonido enfermizo con su cráneo. El durísimo golpe no detiene a Kurt de buscarlo de nuevo y conseguirlo para el segundo intento. El vidrio genera un estallido que vuelve loca a la fanaticada y que también provoca emanar sangre tanto del brazo del héroe olímpico como del rostro de Shane O'Mac. Es una carnicería ya para este punto. Angle y Shane van por el round 2 con los paneles ahora del otro lado. Primer intento, nada de nada, otro impacto seco contra el panel. Segunda prueba, no, ni lo piensen. Ya con este iban 3 veces que McMahon daba fortísimo contra una pared en seco y veía su cabeza botando en el concreto. Para este punto nos podemos percatar de que el referee da instrucciones a los luchadores a las cuales dudo hayan prestado mucha atención, ya que Kurt Angle envía a la humanidad del contrincante contra el vidrio de cara.
y finalmente destruyéndolo de una vez por todas. Si a ustedes les pareció extraño que los paneles costaran tanto trabajo de ser quebrantados, es porque sí, gente, no era parte del plan batallar tanto con estos. En su podcast The Kurt Angle Show, el medallista olímpico reveló el gravísimo error de producción que fue cometido esa noche. El panel que la WWF mandó a producir, hecho con azúcar, no era el que habían acordado con los luchadores. Pero eso no fue lo grave, sino más bien que terminaron utilizando para este mismo panel vidrio real, Go Cry Me a River. Es por eso que inmediatamente tanto él como Shane brotaron sangre al romperlo. Y a pesar de que desde el primer intento fallido Angle le insistió a su rival que abandonaran el spot, fue Shane quien insistió en hacerlo hasta que saliera bien, provocando todos esos impactos aterradores que ya vimos, y de paso la furia de su padre, que no podía creer que no detuvieran esta masacre. Kurt dijo que la ira de Vince fue tal que es la única vez que quiso detener un combate en todos sus años como Booker. ¿Se entiende? Era su hijo. Este Street Fight es un clasicazo de todos los tiempos, y aunque no lo crean, todavía hubo más acción en el ring luego del caos en la escenografía, incluyendo un final épico de fotografía, un Super Angle Slam de lo alto de la tercera cuerda. Shane obviamente sufrió una contusión y pasó la noche en el hospital junto a un Kurt Angle con el coxis lesionado. Respeto y admiración absoluta para ambos. Algo tenía King of the Ring con este tipo de situaciones del video, porque ahora nos dirigimos a la iteración de 1998, posiblemente la más hablada de la historia, y todos sabemos ya el porqué. Undertaker vs Mankind dentro de la celda infernal, o encima de la celda infernal, supongo. Porque obviamente si por algo este match quedó grabado en nuestra mente es por esa caída colosal de Mankind de lo alto de la estructura. Spot imposible de olvidar que aún con el pasar de los años no deja de perder ese factor de shock tan único que pocos momentos de WWE guardan consigo. Eso ya bastaba para que la lucha dejara su huella y superara lo ya hecho por el fenómeno Shawn Michaels un año atrás, tal y como lo quería hacer Mick Foley. Sin embargo, su locura, la de Foley, su ansiedad por marcar su lugar en la historia, lo llevó a insistir más de lo debido, escapando de los doctores que buscaban atender sus ya serias lesiones y ascendiendo nuevamente a la cima de Hell in a Cell, donde se encontró con un Taker que no iba a tenerle piedad alguna. Los dos gladiadores batallaron en un más que endeble techo de esta celda maligna. Cualquiera podía darse cuenta de que no era la plataforma más confiable, y entonces el enterrador apresó al enmascarado en su garra y lo lanzó al mismísimo precipicio con el chokeslam de ultratumba más devastador de todos los malditos tiempos. Mankind atraviesa con su cuerpo la parte central de la celda, cayendo brutalmente no solo en la lona, sino también sobre una silla metálica que de paso rebotó para golpearlo en la cara. Si bien la World Wrestling Federation sí tenía en mente que esa zona de la estructura colapsara luego de algunos movimientos del hombre muerto sobre su rival, ni de lejos tenían pensado una caída tan descomunal como la que terminó sufriendo Mick Foley. El concepto era hacer que este panel fuera aflojándose poco a poco para que Mick lentamente cayera de forma segura en medio del ring. El no medir bien la fuerza de los dos luchadores ni la resistencia de la celda terminaron en este impresionante spot no pensado. Aunque fíjense lo que es el destino en ocasiones, gente. Foley declaró en su autobiografía que el chokeslam pudo causar más que las lesiones que sostuvo, pudo haber sido su fin, así tal cual. El haber estado tan exhausto y herido hizo que no se levantara como era debido para recibir el movimiento, porque de hecho de haberlo hecho, de haber recibido el chokeslam como era, Mick tenía la certeza de que pudo haber fallecido en el acto cayendo sobre su cuello. Es de lo más enervante siquiera pensarlo, y poniéndolo en perspectiva, perder varios dientes, sangrado interno, costillas rotas, una quijada dislocada, un hombro también dislocado y una contusión ya no suenan tan mal en contraste con perder la vida, ¿no? Lo de Mick Foley aquella noche de junio del 98 es legendario, sí. La primer caída es su salto a la fama, pero la segunda, a lo mejor sí nos la pudimos evitar, pero es alucinante cómo es que sucedió todo.
Si existía un combate en el listado que podía pasar como diseñado al pie de la letra, ese era el de celda infernal entre Drew McIntyre y CM Punk de hace apenas unos meses en Bad Blood, una Hell in a Cell como no habíamos visto en años, bajo el mandato de un hombre que forjó una fuerte relación llena de violencia con este tipo de combates. Podíamos por fin esperar un encuentro que le devolviera la mística a la estructura que perdió con ediciones y ediciones y ediciones olvidables, o en todo caso suavizadas, sobre todo entendiendo el feudo tan personal, tan intenso entre el autoproclamado Best in the World y el psicópata escocés. Con apenas unos minutos en la trifulca, el salvaje McIntyre obsequió una herida considerable a la frente de su más odiado enemigo, despojando a la multitud de su aliento, al no estar acostumbrada, claro, a ya ver tan seguido este tipo de desplantes. Era evidente que CM Punk no iba a dejarlo todo así. Drew mantuvo el poder del combate en sus manos durante algunos minutitos más, siendo guiado meramente por el incontrolable odio hacia el Punketo. El papucho no se la pensó ni un poco para ya querer finalizar con esta amarga saga entre los dos, midiendo al disciplinado para su remate la Claymore Kick. Punk hace lo indicado bajándose del cuadrilátero para esquivar esa maniobra que le pudo ser mortífera. Inteligente como él solo, el Chicago Made toma por debajo del radar una caja de herramientas que ya había sido introducida previamente al quite, y con esta guarda el momento perfecto para reventársela en toda la cabeza a su acérrimo rival. El sonido que genera el golpe es de esos secos que sabes que fueron directos sin ninguna protección, y si Punk había sangrado de inmediato antes, lo de Drew fue a otro nivel. No fue su frente, sino más bien la parte superior de su cráneo la que dejó salir una obscena cantidad de líquido vital que pronto lo cubre tanto a él como la lona y un poco hasta a su adversario. Es una auténtica escena de terror que añorábamos ver en los confines diabólicos de Hell in a Cell, de lo que están construidos precisamente los combates para la historia y las rivalidades más serias. La escena se veía impresionante, claro que sí, y como les dije, iba tan apropiadamente bien con la enemistad que nadie siquiera se puso a pensar si el exceso de sangre de Drew McIntyre estaba en serio pautado para salir así o no. Y lo cierto es que no, damas y caballeros. Poco después de este ya clásico combate, fue revelado que el impacto de la caja de herramientas abrió una herida profunda en la cabeza de Drew que no fue provocada por él ni se estaba esperando, no era parte del plan. 16 puntadas exactamente se requirieron para poder cubrir la escandalosa laceración del papucho. Es de reconocerse el valor y resistencia que McIntyre mostró al permanecer en el combate y terminar entregando junto al hombre más odiado de su carrera una lucha muy especial como ya no se ven en la actualidad.